¿Tiene su Biblia en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1? Ok. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta ahí, wow. Ya se imaginará de quién nos va a hablar Juan esta mañana, ¿verdad? Está con tan solo leer el pasaje, hermanos, ya se nos pusieron los pelos, creo, de punta, ¿verdad?, del brazo. Dice, probad los espíritus. Cuando escuchamos esta palabra, probad los espíritus, ¿qué nos imaginamos, hermanos? Quizá algunos se imaginen prácticas espiritistas, ¿verdad? A lo mejor limpias. Otro día me decía un hermano, no, es que vi en el centro uno que le estaban haciendo una limpia y con puras hierbas porque decía que el huevo estaba bien caro. Bueno, entonces probad los espíritus. A lo mejor limpias, no sé, cosas secretas, hechicerías, etcétera. Hermanos, pero a esto no se refiere Juan. No, Juan se está refiriendo a la naturaleza interna de la persona. Es decir, ¿cuál es la intención de la persona? En otras palabras, más sencillo de entender, Juan está diciendo, mire, aguas, no le creas a cualquiera. ¿Sí? Eso está diciendo, probad los espíritus, aguas, observa, no le creas a cualquiera. Es curioso que en el capítulo 2, no lo busque, Juan dice que en los últimos tiempos han surgido muchos anticristos, ¿lo recuerda? Hermanos, ¿y de dónde salieron esos anticristos? De entre nosotros, ¿verdad, hermano Sammy? Gracias. Así dice. Es curioso ver que han surgido muchos anticristos que salieron de nosotros, dice la Biblia, pero no eran de nosotros, ¿lo recuerda? Y aquí nuevamente nos lo está diciendo Juan. Dice, han salido por el mundo. Mire el contraste, mire el contraste. El verdadero cristiano sale del mundo para entrar ¿en dónde? En la iglesia. Y los anticristos y falsos maestros salen de entre nosotros para engañar a los ingenuos, así dice Pablo. Fíjese nada más, ¿no? El contraste. Nosotros salimos del mundo para entrar en la iglesia y los anticristos salen de la iglesia para ir a engañar a los ingenuos. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta a todos los que estamos aquí, al que predica, al congregante, al que toca en la música, a los hermanos que cuidan niños, nos exhorta a que prediquemos y hablemos una sola cosa. ¿Y hablemos qué, hermanos? Una sola cosa. ¿Y qué es esa sola cosa? Se lo voy a enseñar. Vaya a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a darle lectura del 1 al 4. Dice así, mire. Recuerde que le dije que nos exhorta que hablemos una sola cosa. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está la una sola cosa. Que prediques, ¿qué, hermanos? Ahí está. Que prediques la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. ¿Alguien sabe cuál es la doctrina? Se refiere a la palabra de Dios, hermanos. Sí, a la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra no sufrirán quiere decir soportarán. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo, oiga bien,
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Bueno, a ver, le pregunto algo, hermano. ¿Le ha pasado que lleva cargando algo importante? ¿Qué pudiera ser eso algo importante? Quizá un guisado caliente o un bebé, ¿sí? Que lleva cargando algo importante y de repente le da comezón en el oído. ¿Verdad? ¿Qué hace? No, pues duerme al bebé, le da el biberón, le cuenta el cuento y se duerme y se rasca. No, ¿verdad? ¿Qué hace? Deja al bebé en la mesa, en el sillón, donde sea. ¿Y qué hace? Hasta busca un pasador, un cotón, una llave. ¿Y qué le hace? ¿Cierto o no, hermanos? Bueno, pues esta es la idea que escribe Pablo a Timoteo. Está diciendo, en los últimos tiempos, la gente dentro de las iglesias, oiga, no soportará, no les gustará la sana doctrina, sino que querrán escuchar esas cosas que digan, qué rico. ¿Me di a entender? Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Tendrán comezón de oír, tendrán comezón de decir, qué rico. Esto sí me gusta. Menos santidad. Esto sí me gusta. Menos compromiso. Esto sí me gusta. Más libertad en la iglesia. No, qué rico. Como decía un pastor, iglesias al gusto del cliente. ¿Sí? Estamos aquí, hermanos. Hay muchas iglesias que dicen, hagamos una encuesta para ver qué quieren escuchar los hermanos. Y a ver cuánto tiempo les gustaría que se predicara. 25 minutos. No, hermano. Por eso dice Pablo a Timoteo, llegará el día en que tendrán comezón de oír. Que quieran escuchar eso que sientan, qué rico. Interesante, ¿no lo cree? Regresemos a lo que Juan nos está enseñando. Hermanos, dice Juan, no creáis a todo espíritu, ¿sí? No creáis a cualquiera que se dice cristiano, está diciendo Juan. No creáis a cualquiera, oiga, que se dice pastor. Tampoco creáis a cualquier libro que leen. No creáis a cualquier predicación que escuchan en YouTube. Hermanos, dice Juan, primero probemos los espíritus. Dile al que está a un lado, hay que probar los espíritus. Pastor, ¿y cómo se prueban los espíritus? Pues muy fácil. ¿Sabe cómo? A la luz de las escrituras. ¿Verdad? A la luz de las escrituras. Es decir, pasándolos por el filtro de la Biblia. A ver, vamos a probar hermano, a ver si lo que dice está en la Biblia. A ver si la experiencia que cuenta, si está de acuerdo con la Biblia. Es eso. Hermano, déjeme ponerle un ejemplo analógico para que dimensionemos el riesgo. Imagina que van a operar a un ser querido de la cabeza. Una operación riesgosa, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ya se me está durmiendo, ya veo unos que ya me están cabeceando. Despierte al que está a un lado, ayúdeme, écheme la mano, dile, no, pero hágale, no. A ver, estírese tantito, hermano, porque ¿sabe qué? Esto es bien importante, hermano. Bueno, imagine que van a operar a un ser querido de la cabeza y el doctor dice, esta ocasión no le voy a hacer caso a los libros de medicina. Aunque ya estén probados, comprobados y certificados, en esta operación ahora sí no. Ahora le voy a hacer caso a mis sentimientos. Y que diga el doctor, para empezar, voy a anestesiar a esta persona, le voy a anestesiar la cabeza con gasolina. Voy a abrirle la cabeza con un cincel y un martillo.
Lo voy a operar con un desarmador y le voy a ir poniendo chile habanero. Imagine, ¿qué haría usted? Ay, déjeme documentarlo, ¿sí? No, hermano, si usted deja que ese doctor lo opere, usted está loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a matar. ¿Verdad que sí? Lo va a matar. Bueno, pues un falso maestro no puede matar el cuerpo, pero con sus enseñanzas sí puede matar el alma. ¿Qué opina? Está fuerte. Por eso dice Juan, no creáis a todo espíritu. Analízalo, revísalo, pruébalo y compruébalo, porque el daño, hermanos, puede ser irreversible. Y eso, si es peor que una muerte corporal. Y esto de analizarlo, hermanos, es bíblico. ¿Es qué? ¿Sí? ¿Estaría dispuesto usted a analizar todo lo que escucha? ¿Y también lo que le digo yo? ¿Seguro, seguro? Bueno, mire, quiero enseñárselo. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Dice, Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, o sea, rapidito, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y estos eran qué? ¿Sí lo tiene? Y estos, sí, gracias, mire. ¿Y estos eran más qué? Más, ¿qué quiere decir eso? Ay, más moldeables, más tiernitos, ¿eso? No, hermanos, esto quiere decir, eran más estudiosos y más superiores. Y dice, y estos eran más superiores que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Hermanos, por eso es que estamos hablando el día de hoy que probemos los espíritus, ¿sí? Que seamos como los de Berea, como escudriñando las escrituras. Estas personas tenían de maestro a Pablo, hermanos, el gran apóstol, y aún así corroboraban las escrituras para ver si coincidía o no lo que decía. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos de tantos engaños? ¿No lo cree? Resumiendo estos dos versos, ¿cómo podemos probar los espíritus? Muy fácil. ¿Sabe cómo? Escudriñando nuestra Biblia. Para empezar, ¿trae Biblia? A ver, levántela, porque veo que muchos, creo, no. Bueno, y no en el celular, porque el celular no se le olvida para nada. Pero dice, hermanos, que escudriñemos la escritura. Hay muchos, no voy a decir esto, si no usted ya se va a empezar a enojar. Hay muchos que tienen su Biblia nuevecita, ni la usan, todavía las hojas pegadas. A ver, busque tal cita y está con el dedo, no se despega. Hay muchos que la tienen nuevecita, otros ni siquiera encuentran su Biblia. Otros tienen una Biblia que parece de la Revolución Mexicana. ¿Sí? No, pastor, es que mi Biblia era de Pancho Villa. Después pasó a manos de Zapata, después de Madero, la revolución, y después a manos de mi abuelito. Después era de mi abuelita y la tuvieron todos mis tíos. Y ahora ya la tengo yo. Una Biblia deshaciéndose, hermanos. Ya jubílela. ¿No me lo toma mal esto? Hermano,
invierta en una buena Biblia, ¿sí? Cómprese una Biblia de piel, con canto dorado y con índice, la más cara. Porque si traemos buenos zapatos, también debemos de traer buena Biblia. Si traemos buen carro, también debemos de tener palabra de Dios. Si cobramos aguinaldo, también debemos invertir en la bendita palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ya se me pusieron serios. Por eso dijo el hombre más sabio que ha existido, el rey Salomón: compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría y no la vendas. Y tú, me la regalaron. No, cómprese una buena Biblia. Cómprese una buena Biblia. ¿Para qué? Para que la lea y sea como los bereanos, viendo que si lo que predico yo desde aquí está constatado en la bendita palabra de Dios. Que no se crea todo lo que le digo, Sea como los buenos bereanos. Dile al que está a un lado: a ver, déjame ver tu Biblia, si es de la Revolución Mexicana o es. A ver, enseñe su. Ah, ya estoy viendo una de la Revolución Mexicana aquí. Santo Padre. Y compartida. Hijo. Bueno. Continuamos con los engañadores. Vaya a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, ¿qué dice? Engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Hermano, ¿usted conoce a algún hermano cristiano ingenuo? Sí, ¿verdad? Hermanos, no podemos ser cristianos ingenuos creyendo todo lo que nos dicen. Porque hay muchos que muy fácil nos dejamos convencer y nos dejamos llevar. Por ejemplo, cuando vemos a mucha gente en alguna iglesia, creemos que lo que están enseñando es auténtico, porque decimos: mira toda la gente que hay. Cuando escuchamos nuevas cosas, tendemos a decir: cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, son de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando algo es nuevo, con mayor razón lo debemos de analizar y corroborar en las Escrituras. Además, le pregunto algo: mucha gente en una iglesia, ¿es sinónimo que lo que se predica es verdad? Pero si está llena, ¿no, hermanos? Y los demás, que ayúdenme. Mucha gente en una iglesia, ¿es sinónimo de que se predica la verdad? ¿No? ¿Le voy a decir algo? Claro que no. Porque entonces el Papa nos ganaría con todo el gentío en la Basílica de San Pedro, ¿no? ¿Verdad? El mismo Jesús le escribió a la iglesia de Sardis: iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Es interesante, hermanos. Gracias a Dios y gloria a su bendito nombre, porque los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y la palabra profética más segura, para que a través de ella y del Espíritu discernamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche, pero debemos de escudriñar la Biblia, porque si no, hermanos, cualquiera nos puede chamaquear. Seamos como los buenos bereanos. A ver, eso que me estás diciendo me suena medio raro.
Déjame ver en la Biblia y yo te aviso si lo creo o no. Si está en la Biblia, hermanos, hay que creerlo. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más que segura. A ella hacerle caso. Es más, déjame darle una solución bien rápida para identificar a los falsos. ¿Quieres saber cuál es? Sí, bueno. Muy sencillo. Para conocer los falsos, hay que conocer la verdad. Ahí está la solución. Cuando yo era cajero en Compañía de Luz, yo conocía los billetes verdaderos, hermano. Yo conocía los billetes verdaderos y cuando me querían meter un falso, le hacía la prueba a ese billete. La rascadita contra el foco y después lo hacía en un papel a ver si se despintaba. Si se despinta, hermano, es bueno, fíjese. Y si no se despinta, no es bueno. Y ya si tenía cierta duda, ya le metía el plumón. Y si marcaba, era falso. Es más, hasta me gustaba ponerles falso. Ay, mi billete, pues es falso. Tenga su billete. Así, hermano, así lo hacía. Yo no tenía que conocer los billetes falsos. Lo que tenía que conocer era el verdadero. El cristiano no necesita conocer todas las mentiras que se dicen. Lo que necesita conocer es la verdad. ¿Sí? Y de inmediato sabrá lo que es falso. El cristiano que no conoce la verdad es un cristiano ingenuo que muy fácil puede ser engañado. Por eso es que hay que conocer ¿qué? La verdad. Bueno, denle un aplauso al Señor. Continuamos, vaya a Primera de Juan 4, ahí donde nos quedamos, Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Hasta ahí. Hermanos, recordemos el contexto histórico religioso de los cristianos de esta época, a los cuales escribe Juan. Los falsos maestros enseñaban la herejía, oiga, de la separación del cuerpo y del espíritu. Ya lo hemos visto. Si el si el cuerpo te pide cualquier cosa, no lo limites, dáselo. Solamente hay una vida. No te preocupes por el espíritu. El espíritu ya está puro. Por ende, los falsos maestros decían que Jesús era un hombre común y corriente, hijo de José y de María, y que cuando fue bautizado recibió el Espíritu de Dios, y antes de ser crucificado el Espíritu le fue arrebatado para que muriera como un hombre simple, común y corriente. ¿Usted cree que eso es verdadero? Juan decía que si un maestro negaba la encarnación de Cristo, tenía que ser rechazado y señalado como falso. El verdadero maestro era solo el que confesaba que Jesús es el Cristo y que había venido en carne. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús es el Cristo y que había venido en carne. Pregunta, entonces, si alguien confiesa la encarnación y la divinidad de Jesús, ¿ya debemos de seguirle? ¿Sí me di a entender? Si algún maestro, bueno, decía Juan que los que niegan que Jesús era el Cristo, que habían venido en carne a esta vida, usted y yo lo creemos, a ese creerle. Pero yo digo, en nuestros tiempos, todo aquel que diga que Jesucristo ha venido en carne o que crea en la encarnación de Jesucristo, entonces porque lo dice, ¿ya hay que seguirle? No precisamente. Yo conozco a maestros que creen en la reencarnación de Jesús, pero con otras enseñanzas fundamentales que lo niegan. En esta iglesia, así dicen, no es que sea en esta iglesia. En esta iglesia no se menciona el nombre de Jesús,
¿Para qué? Para la inclusión de los que todavía no han creído en Él. ¿Ustedes han oído de esas iglesias? ¿Verdad? Ah, ya ven, no soy el único. Aquí no se menciona el nombre de Jesús. No digas pecado, mejor di error para que no se ofendan. ¿Qué tal? No digas gloria a Dios, mejor di así es. Estratégicamente estos maestros están enseñando la negación de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y el que me niegue delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo negaré delante de mi Padre celestial. Falsos maestros matando el alma. Un daño, hermanos, irreversible. Recordemos que Juan escribió esto hace unos 2000 años atrás. Y la negación de la encarnación de Jesús era suficiente para descalificar a cualquiera. Oiga, pero si Juan hubiera estado en nuestros días, lo más seguro es que Juan hubiera escrito mucho más cosas, ¿no lo cree? Sí. Sin embargo, después de todas estas advertencias que nos hacen estar alerta, en los 3 últimos versos de esta porción que nos ocupa el día de hoy, Juan nos da esperanza y nos alienta para soportar las batallas espirituales del día a día. Quiero que lo vea conmigo, versículos 4 y 6, de primera de Juan 4, gracias. Primera de Juan 4, versículos del 4 al 6. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, Juan se despide con un tono de ternura y dice: hijitos. A ver, diga conmigo, hijitos. ¿No se le hace tierno? Hijitos. Dice Juan: a pesar de tanta oposición, a pesar de tanto ataque, inclusive de maestros que aparentemente hablan del bien, pero no, los arrastran hacia el mal, dice Juan: Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Dios está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Aleluya. Dios está con nosotros. Hermanos, a pesar de los ataques del enemigo, de tantos falsos maestros, Dios está con nosotros. Es más, Juan nos hace saber que la batalla ya está ganada. Él dice: vosotros habéis vencido, ¿cierto o no? ¿Verdad? Así que los cristianos no peleamos para la victoria, peleamos desde la victoria. Para el que lo crea, yo ya soy vencedor, porque mayor es el que está conmigo que aquel que en el mundo está. Bueno, regresando al contexto de los falsos maestros, aunque digan que hablan de parte de Dios, Juan nos dice que no pertenecen a Dios, sino ¿a quién? Al mundo. Y no hablan de parte de Dios, sino que hablan de parte de ellos mismos. Dice Juan: ellos son del mundo. ¿De dónde son? Hablan como el mundo, utilizan las costumbres del mundo. Y yo le pregunto a ustedes: ¿y entonces quiénes los escuchan a ellos? La respuesta es fácil: los que son del mundo. ¿Verdad, hermanos? Los que son del mundo, los que les gusta escuchar eso que dicen: ¡ay, qué rico se escucha eso! Que calman su comezón. Eso es lo que yo quería escuchar. Ahí es eso, mira. ¿Sí? Son del mundo. Eso es lo que quieres escuchar. Se amontonarán falsos maestros a decir lo que quieren escuchar. El contraste
es que los que son de Dios escuchan de parte de Dios, hermanos. Se lo explico porque esto es una cuestión de naturaleza. Dice la Escritura que usted y yo estamos aquí no por voluntad de hombre, ¿cierto o no? Sino por voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Estamos en esta tierra por voluntad de quién? No por voluntad de hombre. No porque a la mamá se le fueron las cuentas y usted está aquí. Ni por una noche de copas, una noche loca. Sino que usted está aquí por voluntad de Dios. Ay, es que yo te quería abortar. Mangos. Estoy aquí porque Dios lo permitió. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que soy engendrado de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen? Mira el que está a un lado, eres engendrado de parte de Dios. Entonces, hermanos, tenemos otra naturaleza. Y los que son engendrados de Dios saben escuchar la voz de su engendrador, ¿cierto o no? Claro que sí. Lo ilustro. En la granja había una fiesta y todos los animalitos están jugando, y entre ellos los borreguitos, los pollitos. ¿Qué más hay en una granja? Las vaquitas, los patitos, los caballitos. Ay, sí me contestó. Los puerquitos. Y de repente se hizo tarde, se hizo noche. Y llegó la mamá borrego y les dijo a los borreguitos: ve. ¿Qué les dijo? Traducido es lo siguiente: niños, ya se hizo tarde, ya hay que irnos a la casa porque se tienen que bañar y tienen que cenar. Los borreguitos se pusieron atrás de la mamá y se fueron. Y los que no eran borreguitos, ¿sabe cómo se quedaron? En shock. ¿Qué dijo? Ve. ¿Y qué es eso? Se quedaron en shock porque no entendieron ni papa, solo vieron cómo se fueron los borreguitos. Obviamente los borreguitos sí entendieron. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza, ¿cierto o no? Bueno, de igual manera los que somos hijos de Dios entendemos el mensaje de Dios. Y los que no son hijos de Dios no entienden ni papa. Nada más están escuchando: ve. Voltea a ver al que está a un lado y está como en shock. ¿Quiere que se lo corrobore con la Biblia? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 25. Juan 10, 25. Dice así: Jesús les respondió a los fariseos. No dice a los fariseos, pero es a los fariseos: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois, ¿qué? Ándale, de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me ¿qué? Acuérdese el ejemplo del borreguito. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no me escuchan porque no son de mis ovejas. Yo pregunto, hermanos, ya estoy terminando, ayúdenme un piano. Yo pregunto a los que estamos aquí: ¿cuántas ovejas de Cristo hay en este lugar? A ver, levante su mano. ¿Cuántas ovejas? Entonces, ¿entendió todo lo que dije? ¿Y por qué no cooperó? ¿Por qué no decía amén? Va a ver, Pero entendamos algo, hermanos.
No es que usted y yo escuchamos la voz de Cristo y nos convertimos en ovejas. Déjeme decirle algo, ya éramos ovejas de su prado. Dile al que está a un lado, ya eras oveja de su prado. Y por supuesto que cuando escuchamos su voz, venimos detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él siempre fue nuestro buen pastor. Todo esto debido a su gracia inconmensurable, dice la palabra del Señor, al habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué le parece? Espéreme, dele el aplauso al Señor. Por último, hermanos, la tarea que tenemos mientras estamos en este mundo, oiga bien, es escuchar la voz de Cristo. ¿La voz de quién? Otra vez, ¿la voz de quién? A ver, y le pregunto algo, ¿y cómo la vamos a escuchar, hermanos? A través de su iglesia, o de la iglesia que anuncie la verdad. ¿Me escuchó? ¿Y cómo vamos a saber si es la verdad? Corroborándolo en la bendita palabra de Dios. Oiga, y el que es oveja la reconocerá y la seguirá. Porque habrá cabritos que salgan del redil y que digan, no, esto no me gustó. ¿Por qué? Porque siguen con comezón de escuchar lo que quieren escuchar. Aquí sí me gusta. Pero si ahí donde le gusta a usted se habla la palabra, corrobórelo con la bendita palabra de Dios. Y si no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, tenga cuidado, porque le pueden matar el alma y el daño es irreversible. Denle un aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.